Un café con leche y también mucha energía para partir este día martes. Energía es la que tiene el universo y también nuestro invitado, el profesor José Massa, destacadísimo académico de nuestra universidad, Premio Nacional de Ciencias y autor de numerosos libros, lo que a nosotros nos pone muy felices porque nos da excusas para poder conversar con él continuamente. Profesor Massa, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, muy bien. Perdón. Bien, sigo encerrado en mi casa, pero eso es bueno porque uno puede hacer cosas que antes no hizo. Así que muy Bueno, sí, bien. pues, usted ha estado bien, bastante productivo y lo más reciente es este hermosísimo libro Dibujando el Cosmos, que yo estoy mostrando hoy a la gente que nos mira en Facebook, los orígenes de la ciencia, la astronomía y la medición del tiempo, que es un libro muy amable, es un libro muy bonito, además que viene con muchas ilustraciones y que hace el camino entre los mitos griegos, su vínculo con la mirada en que los antiguos astrónomos pensaron y diseñaron el cielo y cómo llegamos hasta hoy día. Bueno, eso vincula, pensaba yo, con el libro anterior de usted, profe, que también habla de los caminos de la astronomía, pero aquí también son sus orígenes y también cómo llegamos a la medición del tiempo. Para partir le pregunto, ¿cuál es el vínculo, que es un poco lo que está en el libro, ¿no?, entre la mitología griega y romana, porque está ese salto que usted nos Ujú. explica ahí también, y la astronomía que hasta el día de hoy, ¿cierto?, funciona con esos parámetros en el cielo. Bueno, mira, es como el desarrollo de la cultura. El hombre partió, no fue el primero en dibujar, no fue Leonardo da Vinci, el primero en dibujar dibujó en una caverna por allá lejos y dibujó la huella de una mano o dibujó un búfalo más o menos. Y de ahí para adelante el hombre ha ido evolucionando. Entonces, hace 3.000, 4.000 años atrás, el hombre creía que, es decir, muchos hombres creían que la naturaleza tenía espíritus, había un espíritu del río, un espíritu del bosque, un espíritu de cada árbol, y entonces había toda una relación bastante rara del hombre con la naturaleza. Y después, en una etapa más avanzada del espiritismo, es decir, que todo estaba lleno de espíritus por todas partes, pasamos a los dioses que controlaban ciertos sectores de la naturaleza. Entonces había un dios de la lluvia, había un dios del mar, había un dios del cielo, etcétera. Y dentro hay, bueno, uno podría hablar mucho de ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, los mexicanos tenían el dios de la lluvia, el dios de esto y lo otro. También lo tuvieron los babilonios, los indios, los chinos, etcétera. Pero yo aquí en este caso tomo lo que viene en la tradición cultural que nos llega hasta nosotros. En Chile somos una mezcla y que eso ojalá la gente lo supiera. Yo quisiera saberlo. Somos una mezcla en que en un 80% nuestra cultura viene de Europa y viene de Europa, viene de los griegos. Los griegos inventaron un idioma, que ese idioma fue el paraguas bajo el cual se construye el idioma de los romanos, el latín. El latín llega a la península ibérica y en la península ibérica eventualmente cuando ya el imperio romano colapsa, aparecen los bárbaros germánicos, pero el idioma ya estaba en la península y se genera el castellano a partir del latín. Pero si uno revisa el diccionario de la Real Academia, un porcentaje muy alto, tal vez un 70, un 80% de las palabras vienen del latín y a su vez vienen del griego. Entonces los griegos son como nuestros abuelos culturalmente hablando y los romanos son como nuestros padres. Eh, entonces los mitos de los griegos y que los tomaron después los romanos también permean toda nuestra cultura. Entonces aquí en el libro este, Dibujando el Cosmos, se eligieron algunos aspectos de la mitología griega y romana, un poco que son los que nutren la vertiente cultural de Occidente, por llamarlo así, y donde están presentes estos mitos y estas historias en la música, en la literatura, en la poesía.
Entonces me parece que es muy interesante, porque, bueno, perdón, estoy medio desordenado, estoy recién Pero es partiendo muy el día, interesante, yo estoy muy cerebro fácil escuchándolo, está profe. dormida. Yo creo que en Chile también tenemos que entender, y tenemos que entender con seriedad y con sobriedad, que también tenemos una herencia cultural de los pueblos originarios. Entonces nosotros tenemos palabras del mapudungún, palabras de los aymaras o de los quechuas, que también enriquecen nuestro hablar y maneras de ver las cosas que son propias de los mapuches. Cuando nosotros decíamos, no, esto está rico, rico, eso no es castellano, eso es mapudungún, porque en el mapudungún uno habla del calle-calle, del bio-bio, del yay-yay, uno repite la palabra dos veces para hacerla más grande. No hay un aumentativo en mapudungún, sino repetir la palabra dos veces. Y nosotros decimos, no, esto está caliente, caliente, esto está rico, rico. Nosotros somos una mezcla donde nos hemos nutrido. Hay muchas palabras, el otro día me sorprendía, por ejemplo, hablando de fútbol, la palabra cancha no es del idioma castellano, no está en el diccionario. La palabra cancha creo que es del quechua. En castellano es el campo de fútbol. En España hablan de salieron al campo, el campo de fútbol. Nosotros decimos la cancha de fútbol, pero hay montones de palabras y ejemplos. O incluso también lo que a mí me encanta la sonoridad, lo que suena a la oreja, algunas palabras. Cuando yo iba a Valdivia me encantaba pasar por, bueno, de Antilgüe, el lugar del sol. Pasábamos por Pichhuinco y por Hueyelgüe, que alguna vez supe lo que significaba, bueno, si termina en Hue es lugar, Hueyelgüe, y el otro es Pichhuinco, y Co es agua, porque Curicó son aguas negras, Curi es negro, y Curicó son aguas negras, etcétera. Esas cosas, si estamos tratando no de poner patas para arriba a la República, sino de realmente ordenarla y ser serios, yo creo que la educación para el siglo XXI debería, en Chile, incluir elementos de mapudungún. No para que los cabros salgan hablando o para que salgan leyendo, porque de hecho el mapudungún es un idioma oral. Pero es que hay elementos del mapudungún que están acá en la cultura. Y bueno, y lo vemos, Manquehue es lugar de cóndores, porque Manque es cóndor y Hue es lugar, y Pichi es chico. Y yo siempre me solazo del chilenismo de un pichintún que todos sabemos lo que significa, tampoco es una palabra del idioma castellano, pero si alguien habla, no, ponle un pichintún de sal, significa que ese tipo es de aquí, es de esta tribu que se llama Chile. Entonces, ahora, eso también... bueno, yo creo que las vertientes culturales que nos impregnan, uno debería conocerlas. Y tal como yo siempre digo, a mí me hubiera encantado. Meli es 4 en mapudungún. Meli Pilla son 4 diablos. Son Meli y Pilla desde Pillán, y el Pillán es el diablo, porque hay 4 cerros, entonces decían que ahí había 4 diablos. Ese es Melipilla. Esas cosas son muy bonitas de saber. Y a mí no me las enseñaron nunca en el colegio, no creo que las enseñen en ningún colegio hoy día. Pero de la misma manera tampoco nunca me enseñaron que Cronos, que Zeus, que Urano, que Gea, tampoco me lo enseñaron, ni en historia, ni en ningún ramo. Y son cosas que uno las va aprendiendo después en la vida. Y por eso incluso en el libro, una cosa que para mi propio beneficio, yo escribo libros por entretenerme, por aprender en el fondo. Hice una tabla, la relación entre los dioses griegos y los dioses romanos, que Zeus pasa a ser Júpiter, que Cronos pasa a ser Saturno, que Hades pasa a ser Plutón, etcétera, que Poseidón pasa a ser Neptuno, que para que uno no se confunda ahí con quién es quién. Pasa a ser Venus. Entonces, que es bonito porque uno escucha un nombre u otro, ahí justamente está la tabla, y uno cree que son diosas distintas. No, es la misma diosa o el mismo dios que se llamó Ares, el dios de la guerra, que los romanos lo llamaron Marte, pero Ares y Marte son lo mismo, que son hijos de Zeus o Júpiter, como uno lo quiera llamar, porque los romanos, bueno, le pusieron algunas vueltas de tuerca, pero esencialmente tomaron la mitología griega y la usaron dentro de su visión de mundo en esa época.
Y Claro, bueno, y ahora, respondiendo a tu pregunta, después de como 10 minutos, te digo, eso, toda esa visión de mundo, llega un momento en que, sobre todo en Grecia, aparte en el siglo sexto, quinto antes de Cristo, de darse cuenta que en realidad hay fenómenos naturales que ocurren siempre. Es decir, uno deja caer una piedra y la piedra no vuela. No es que la piedra quiera caer o un día esté en huelga, no. La piedra cae siempre. Entonces empezaron a ver las regularidades y a darse cuenta que había, bueno, lo que uno puede llamar leyes de la naturaleza, que, bueno, de repente pueden ser hasta parecidas a los dioses, pero son leyes que son invariables, que no son temperamentales, que no son, porque a los dioses había que hacerle ofrendas, porque si no, los dioses se ofendían. De hecho, yo ahí cuento en este libro, que me parece extraordinario, cuando Zeus encontró que no lo estaban tratando con respeto. Y entonces pensó en incendiar el mundo y después dijo, no, en realidad si incendio el mundo voy a dejar la escoba, mejor lo inundo, como que una inundación fuera mucho menos grave que un incendio. Y inundó el mundo y lo inundó todo. Y entonces, afortunadamente, Prometeo había cachado el mote y le dijo a su hijo que se fueran a la cima de un monte, el monte Parnaso, y que estuvieran ahí porque el mundo se iba a inundar. Y entonces, y después ahí cuando Zeus ya se le pasó la pataleta, hace bajar las aguas, yo no sé para dónde se las llevó, podría habernos dejado alguna, porque no sé cómo, de dónde sacó agua para inundar el mundo, y después cuando dijo que se desinundaron, bueno, bajaron las a lo aguas. mejor de alguna de las lunas Pero, de Júpiter que usted acá nos enseñó, yo aprendí, claro, no sabía eso, que las lunas de Júpiter tienen muchísima agua. Ahora, sí, ese sí, vínculo con el relato, con esto mismo que nos está contando usted, profesor, es probablemente el atractivo del libro, porque uno puede no ser experto en astronomía y entrar por el mundo de los mitos griegos y ver cómo parte de la manera en que está dibujado el cielo, que dice, bueno, ahí está Orión, ¿cierto? Y ahí está el cazador, y ahí está esto, y la osa mayor y la osa menor, tiene que ver con estos relatos que en algún claro. momento Hera se ponía celosa y transformaba a un amante de Zeus, que pobrecita, las amantes nunca tenían ninguna opción, Zeus iba y daba nomás, y Hera se ponía celosa, pum, y lo transformaba en una estrella, y así teníamos las constelaciones, y es impresionante cómo esos relatos míticos han tenido una relación muy profunda con la ciencia hasta el día de hoy, ¿no, profesor? Y la manera en que hoy día miramos el cielo y podemos denominarlo y ubicarnos en él. Claro, mira, en realidad la verdad es que desde un punto de vista conceptual, esos relatos no tienen ninguna trascendencia para la ciencia actual, pero lo que es bonito, el cielo se dividió en 88 constelaciones, eso a comienzo del siglo XX. De las 88 constelaciones hay como 50 que son boreales, pero esas 50 tienen nombres preciosos: Andrómeda, Perseo, Gémini, Acuario, Águila, etcétera, etcétera. Y las constelaciones australes, que los griegos no la pudieron nombrar porque se ve un pedacito hasta -30, pero de ahí para allá no se ve el cielo desde Grecia, lo descubrieron en el siglo XVII y XVIII y le pusieron nombres Refome, el telescopio, la balanza, el compás, la mosca. Las constelaciones australes son recontra fome, son nombres que no tienen ninguna poesía, que no conllevan una historia. El sextante, bueno, así que en realidad, por lo menos los nombres de las constelaciones boreales hasta el día de hoy son nombres evocativos. Ahora, las constelaciones más conocidas son la franja por la cual transita el Sol y los planetas, que son las constelaciones zodiacales. Esas son las constelaciones, entre comillas, del horóscopo. Y bueno, y también una cosa, yo siempre he sido bastante crítico de los astrólogos y de los horóscopos hoy en el siglo XXI, pero en el siglo V, VI, VII antes de Cristo, los astrólogos, como los astrólogos eran los que estudiaban el cielo, ese era el nombre de nuestra profesión, astrólogo, tal como el geólogo es el que estudia la Tierra, el astrólogo es el que estudia los astros. Pero los astrólogos, como el cielo estaba lleno de dioses, pensaron que los dioses nos estaban mandando señales
señales para el reino. Entonces los astrólogos le contaban cuentos al rey. Mire, Marte va a entrar en la constelación del Escorpión, entonces eso nos pronostica que va a venir una guerra, entonces tenemos que prepararnos y no sé qué. Los astrólogos le calentaban la oreja al rey, pero nunca faltó el emprendedor que, siendo astrólogo, empezó a calentarle también la oreja a los ricos, a los grandes mercaderes. No, usted tenga cuidado porque el hecho de que la luna vaya a entrar en no sé qué, y los mercaderes los tenían ahí, los mantenían en su séquito, y después hubo otros que ya popularizaron y dijeron que el cielo nos indicaba todo, y ahí salieron los horóscopos, pero después todo el edificio mítico del cielo se derrumbó. Sabemos que eso que vemos allá arriba, que se llama el planeta Júpiter, es un planeta que tiene un cierto tamaño. Hoy día Júpiter es un planeta precioso y Saturno un planeta más lindo aún. Pero son planetas, no son dioses. Y no nos están indicando pero no nada. Sirve. Ahí encuentro que es tan bonito el relato que usted, el relato es precioso. Entonces, a mí me encanta, claro, porque es una época. Mira, esto es, con el debido respeto, es como cuando uno es niño y te cuentan el cuento de los chanchitos con el lobo y te cuentan del viejo pascuero y de no sé qué, no sé cuánto. Uno no puede después decir, esto fue el colmo, ¿por qué me dijeron cosas que no? No, son etapas del desarrollo donde uno las gozó, y yo creo que en su momento los griegos lo pasaban bien con todas las cosas, sus creencias los acompañaban. Las creencias es algo. Mira tú, una cuestión que yo la encuentro terrible, mira lo que te voy a decir, pero cuando uno ve lo que está pasando hoy en Afganistán, bueno, yo soy bastante ateo, pero yo me doy cuenta que las creencias religiosas que tienen un porcentaje muy grande de los afganos son tan potentes que son capaces de organizar toda su vida en base a unas creencias. Y claro, estuvo ahí Estados Unidos tratando de meter el McDonald's, bueno, y la Coca-Cola, y no la compraron nomás. Y ahora están en una cuestión que yo la encuentro que es inaceptable en el siglo XXI. Inaceptable en el siglo XXI. Uno puede ser tolerante hasta un cierto límite, pero cuando los talibanes multiplican por 0 a todas las mujeres en Afganistán, la verdad es que no merecen ni el reconocimiento ni ser parte del mundo del siglo XXI. Yo realmente creo que las Naciones Unidas deberían decirle, o ustedes permiten que la mitad de los seres humanos de Afganistán, que son de sexo femenino, caminen como caminan la otra mitad, o realmente nosotros los vamos a repudiar para siempre. Es inaceptable. No, es que Mahoma dijo que la mujer tenía que andar vestida con un bueno, es que Mahoma no dijo eso, además, pero claro, por eso es tan importante poder ver el origen de los relatos, el origen de cómo entendemos el mundo. No nos alcanzamos a meternos con el tema de la medición del tiempo, en donde incluye acá el profe Massa también el calendario mapuche, para que podamos entender cómo esa cosmovisión instala su relación con el tiempo y con el mundo. Profe, se nos acaba el tiempo, ha sido tremendo placer conversar con usted como siempre. Muchísimas gracias. Encantadísimo, Antonella. Gracias por invitarme a conversar contigo. Siempre un placer. Dibujando el Cosmos, los orígenes de la ciencia, la astronomía y la medición del tiempo, el nuevo libro de José María Massa Sancho, nuestro invitado. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.